Niri egokitu bat aurkezpen egie, arrazten izan da, gainera bera Cesar pertsonalki ezatzen egin dela urte batzutatik, eta itzaldixe alderaz izango da, Euskaldunde bai, Euskal Herritarra bai, bere buruz entitzen du, Euskal Herritarra gaztelera zingo dugu bere itzaldixe, eta gero zuen kandidatarako beste dugu da. Zein da Cesar Arrondo, handik ezatzen dut, baina urte batzu dela, Argentinan zaututa, baina urtero Euskal Herrian be ikusitxaz. Cesarrek ezaugarri nagusi bat duko, eta da Euskal Herrian dagoenean Argentinako diasporari buruz hitz egiten dago, eta Argentinan dagoenean Euskal Herrian buruz hitz egiten dago. Egiten dago, eremu akademikoan gehien be, Argentinako Buenos Aireseko La Platako Unibertsitate Nazionaleko irakaslea da, historia irakaslea, eta bertan, bere esaten dugu moduan, iken dagoena da Argentina barruan Euskal zena Euskaletxe askoaz, berak esplikatuko erosen bat Euskaletxe da zen Argentinan, baina Euskaletxetatik haratago, berak uste dago, Argentinan etorkizunen izango diezen pertsona ardura desberdinek aduko dituen pertsonak komenigarria dela Euskal Herria zautzien. Beraz, urtero, bertako La Platako Unibertsitatean dute ditu ikastaro berezi batzuk, bertako ikasleai Euskaldun jatorriko egizan edo ez, Euskal Herrian berri eguteko. Eta, bereia aurkezpen ofiziala izateko, ez da, zantzu dela historia irakasle La Platako Unibertsitate Nazionalean, La Platako Unibertsitate Nazionaleko kasetaritza eta gizarte komunikazioen fakultetako irakasle eta ikertzailea baita, eta baita giza zientzien eta hezkuntza zientzien fakultetakoa ere. Irakaslea nazioarteko zuzenbidari eta bake prozesuei buruzko mintegian, Euskal Gatazkaren hasiera eta bilakaera aztertzen duena, eta Morelia Michoacango Basko Quiroga Unibertsitatean Mexiko. Nazioarteko harremanen historia zentroko, nazioarteko harremanen institutuko, zuzenbide eta gizarte zientzien fakultateko eta La Platako Unibertsitate Nazionaleko kide. Eta hortik aparte, Arturo Campion ikasteiko kidea, baita Euskal Erbestealdiak aztertzeko elkarteko eta Lapridako Euskal Zentroko kide ere, Lapridako bera izatez Lapridako adabaita Argentinakoa, eta Buenos Airesko Iparralde Euskal Etxeko lehendakari ordea. Eta bukatzeko baita Eusko Argentina Baskunaren alkartasuneko FEBA bertako Euskal Etxe Justiza batzen dituen elkarteko laguntzaile eta Argentinako Alkartasuna Fundazioaren ordezkaria. Beraz, nik hau sarrera laburra initareko, berez guztien dut, nik zut asko dituen erakusteko, eta benetan Argentinan Euskal diaspora zerren erakusteko. Zuekin, Cesar. Bueno, muchas gracias, Pedro. Imagino que habrá hablado bien de mí con todo esto. Yo no sé hablar en euskera, soy nieto de vascos, así que bueno, allí ahora se está enseñando, hay profesores de euskera y la euskera se está enseñando, pero bueno, todas las cosas no se pueden hacer a la vez. Soy profesor de historia en la Universidad de La Plata. Mi abuelo fue a la Argentina para no ir a la guerra con Cuba en 1898, nacido en Azola, y bueno, yo aparte de ser profesor de historia argentina me he puesto a estudiar un poco el tema vasco y el tema de la diáspora, y bueno, cuando vengo por aquí siempre es bueno contar cómo está la diáspora y qué era la diáspora, cuál fue su origen, cómo se organizó, y de alguna manera cómo vivimos los vascos argentinos, lo que pasa tanto en la Argentina como vascos argentinos, como lo que pasa en nuestra patria Euskal-Herria, que es la patria de nuestros antecesores. Con lo cual, mi charla siempre está dirigida como si fuera a los alumnos de las Euskaltzeas, a los nazaris y a la gente que vive allí, y también será un poco para que ustedes vean de cada cosa cómo nosotros vamos viendo y tamizando para saber qué es este país, cuál fue su origen, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando empezamos con los chicos en las Euskaltzeas, la primera pregunta es ¿cuál es el origen de los vascos? Y ahí ya tenemos un gran problema, porque realmente este país tiene un origen incierto,
y de alguna manera, para dar fechas que sean tentativas, tiene que haber al menos un estudio científico que de alguna forma justifique esa fecha que uno está dando. Entonces nosotros empezamos diciendo que, bueno, que más allá que Euskal Herria es un país y cuál es su origen, lo primero que dejamos en claro siempre es que Euskal Herria o Euskadi, o el País Vasco, no es una región, es una nación. Es un pueblo-nación. Los vascos son un pueblo que aparte de ser un pueblo son una nación. Y para ser nación, los que estudian ciencias políticas o derecho dicen que se tienen que cumplir algunas condiciones, ¿no? Y yo creo que el País Vasco las cumple. Por empezar, tener un pueblo, el pueblo vasco existe, tener un territorio, Euskal Herria existe, es un territorio pequeñito de 21.000 kilómetros cuadrados, pero de alguna manera estamos de un lado y otro de los Pirineos, tener una cultura, los vascos tenemos una cultura, y tener un idioma, y tenemos realmente un idioma que es diferencial a todos los de Europa, de lo cual también está incierto el origen del euskera, como por ahí el origen de nuestro pueblo. Entonces, para complementar un poco eso y para después empezar a avanzar en la historia de Euskal Herria, también lo que decimos es que hoy somos una nación sin Estado, que tenemos 3 sistemas políticos administrativos diferentes, que en Iparralde, junto con los leoneses, somos el departamento 64 para Francia, y que en Egoalde, los 4 territorios históricos ni siquiera Estados Unidos, ya veremos después por qué, sino que por un lado está la Comunidad Foral de Navarra y por el otro lado está la Comunidad Autónoma. La totalidad de todo eso, siempre decimos que es Euskal Herria, eso queda claro, y ha sido también una especie de catecismo para los más jóvenes en la Euskal y los no tan jóvenes, de que esto quede claro, de que somos una nación y que no somos una región, y que quede claro también de que los vascos son vascos, que no somos ni franceses ni españoles. ¿Cómo sigue entonces esta explicación de qué pasa con este pueblo vasco? Bueno, un país pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados, más pequeño que la provincia más pequeña de la Argentina, que es la de Tucumán, que es donde se declaró la independencia. Este año se van a cumplir 200 años de la declaración de la independencia argentina del Reino de España. Y en ese sentido, decir también que tenemos límites naturales, el Ebro al sur, al norte del Adur, así que no hay ninguna forma de confundirse a dónde están los vascos y quiénes son los vascos. Los vascos, ¿por qué hay una diáspora vasca? Bueno, porque los vascos han sido y son ciudadanos del mundo. Hoy los vascos no llegan a 3 millones de habitantes y como ya veremos más adelante hay una diáspora que tiene 6 millones de personas que al menos tienen un apellido de los 4 que son vascos. Otro problema será si saben que son vascos o no. Hay gente que tiene apellido vasco y desconoce su origen vasco. Pero avanzando así en esto de explicar un poco rápidamente la historia de este país, después dicen, y bueno, ¿y cómo se organizan los vascos? Y ahí nosotros siempre decimos que los vascos han tenido como referencia lo que es el caserío. Ese caserío que hoy también vemos en Euskal Herria y que nos gusta tanto, con las montañas y las ovejitas, donde vivían muchas familias. El caserío casi siempre tiene el apellido de una familia, pero vivían muchas familias. Casi nunca excedía las 8 hectáreas, o sea, al lado de las dimensiones de Argentina son pequeñísimas, y eran autosuficientes. Entonces decimos de que ahí se cultivaba también en lo que es la cocina, todo lo que era la parte de la cultura vasca, en el espacio exterior todo lo que son los deportes vascos, y que cuando todos salían a trabajar, quedaban las amonas, las abuelas, que eran las encargadas de cuidar a los más pequeños, de transmitirle los principios y los valores de este pueblo y además enseñar el euskera. Así que esa cocina un poco se transformaba en una especie de castola, y ahí de alguna manera en ese tipo de transmisión era donde se hacía esta tarea que realmente era la que garantizaba de que todos esos valores y toda la cultura tenga una permanencia en el tiempo. Un caserío puede ser autosuficiente, entonces el otro caserío queda 300 metros para allá, el otro 400 para arriba, y eso hace también la forma de ser que tenemos los vascos. Al menos los vascos argentinos somos así, y aquí también algunos somos así, un poco de que, bueno, estoy en mi lugar, estoy un poquito más allá, está más allá, y es lo que yo llamo, de alguna manera, y algunos estudiosos del tema vasco aquí en Euskal Herria dicen lo mismo, un poco ese individualismo que tenemos los vascos. Nos cuesta a los vascos trabajar en equipo,
siempre que bueno, que esto, que el otro, el individualismo, la forma de ser, y bueno, de alguna manera el vasco a veces que también es un poco metido así para adentro, que al principio hasta que no conoce a la otra persona pone una especie de barrera, que hay que traspasar esa barrera para después llegar al corazón de la persona, que va a ocurrir en algún momento, pero bueno, el vasco es así. Como dicen en la Argentina, el vasco es un poco desconfiado, ¿eh? Pero bueno, hay cosas que exceden al caserío y que de alguna manera hay que solucionarlas, que puede ser el uso de las aguas comunes, el uso de las tierras comunes, de los árboles, las invasiones de los extranjeros. Entonces los vascos empiezan a salir de sus caseríos y a reunirse en los valles y hacer una especie de asambleas, donde se discuten estos temas, se van tomando algunas determinaciones y esas determinaciones se van a respetar en forma oral, o sea, no hay que ponerlo por escrito. Y yo siempre digo que por ahí, sabiendo o no sabiendo, lo que estaban haciendo los vascos en esos años era formar un corpus legislativo con las leyes viejas a los pueblos viejos, ¿no? Que de alguna manera van a ser las leyes de los vascos, que los vascos, dentro de su perímetro de país, van a obligar a respetar a todos los extranjeros que vinieran. En tal sentido, eso va a determinar de que este país empiece a tener un corpus legislativo y de alguna manera alguien me puede decir, pero yo los vi por escrito, y es cierto, en el 1400, en el 1300, empiezan a ponerse por escrito, pero en Herrera, para los extranjeros, para que sepan cuáles son las leyes de los vascos. Este corpus legislativo, que decimos nosotros siempre a los chicos, de alguna manera le dieron a los vascos esta posibilidad de tener una especie de independencia. Y esto se va pegado a una pregunta que siempre se hace en la actualidad, pero los vascos nunca fueron un Estado, y eso es mentira, porque los vascos entre el siglo IX y el 1512 formaron todos estos territorios históricos y algunos más lo que fue el Reino de Navarra, con lo cual los vascos ya fueron un Estado. Y si hoy hay un reclamo de volver a ser un Estado, una república o lo que fuera, una cosa más moderna, no vamos a poner una monarquía, sería una especie de restitución histórica, no sería una cosa que nunca existió. En tal sentido, pares falsas van a invadir Iruña y bueno, van a controlar y desarticular el Estado navarro, más allá de las reacciones que hubo años posteriores, pero de alguna manera el Estado navarro, al correr de los años, fue liquidado. ¿Qué queda entonces de todo esto de los vascos? Un pueblo que se ha quedado sin Estado, que mantiene sus fueros y que de alguna manera la única legitimidad que tenían eran esos fueros de los territorios históricos. Avanzamos un poco en el tiempo y el siglo XIX es un siglo importante y nefasto para el pueblo vasco, según lo entendemos nosotros y lo comentamos en la Argentina, por varios motivos. Por un lado, luego de que aparece el capitalismo, luego de que aparece el resurgimiento de las ciudades, cuando ya los bárbaros de alguna manera se han retirado de Europa o han sido asimilados, aparecen también las ciudades en la costa vasca que bueno, ya tienen otra forma de pensar, hay un distinto pensamiento sobre lo vasco en la costa que en el interior, y de alguna forma lo vasco pasa por todas esas vicisitudes. Pero ese siglo XIX será muy malo para nosotros, porque vamos a quedar enredados como pueblo en una situación que abarca todo el siglo, que son las guerras carlistas. Nosotros tuvimos en la Argentina, dependíamos de la Argentina, del mismo rey, que era Fernando VII, y bueno, en 1808 Napoleón Bonaparte lo va a poner preso. Eso va a determinar de que en América empiece a haber un espíritu de libertad y organizarse como repúblicas y de declarar independencia de los distintos países, pero de alguna forma, ¿qué pasó allí? Bueno, en el año 1810 los hijos de españoles que ya eran criollos o argentinos decidieron formar un primer gobierno vasco, un 25 de mayo. Todavía el rey estaba preso, pero en el año 15 el rey va a ser liberado. ¿Y qué pasa en la Argentina? Dicen, bueno, o declaramos independencia o volvemos a depender de España. Con lo cual, en esa provincia que yo nombré, que es Tucumán, hace 200 años atrás, un grupo de patriotas argentinos declaró la independencia, pero la cosa no terminó ahí. Porque cuando el rey salió, preguntó, ¿qué pasó con mis colonias? Y nadie le quería decir, si perdimos todo, no perdimos todo. Hasta que alguien dijo, miren, las colonias empezaron a independizar y eso va a dar lugar a un hecho histórico,
que de alguna manera para América y para Argentina son las guerras de la independencia. Ahí surge para nosotros una personalidad que es nuestro héroe nacional, que es el general José de San Martín, que por suerte, más allá de todas las revisiones históricas y aquí donde todo el mundo se le pone para arriba y para abajo, don José de San Martín se ha salvado y sigue siendo una figura a quien nadie se anima en la Argentina a criticar. Pero bueno, esas guerras de la independencia van a ser favorables a los americanos y este señor San Martín le va a dar la independencia a la Argentina, a Chile y a Perú, a 3 países. Una vez que empezó de alguna manera a finalizar este tema de los conflictos, lo que queda en adelante es reorganizar el país. Pero ¿qué pasaba mientras en esta guerrilla? Ese mismo rey, en el año 1830, ya estaba muy mayor, tenía que ver cómo iba a ser su sucesión. Estos son igual que los que están ahora, de la misma casta, como diría el señor Iglesias, ¿no? De la misma casta. Son borbones, y los borbones respetan una ley que se llama la ley sálica. La ley sálica dice que un matrimonio de monarcas puede tener sucesión de sus propias familias si tienen un hijo rey. Si no, la sucesión pasa a otra familia. ¿Qué pasó entonces? El hombre estaba muy mayor, 1830, imagínense que nosotros somos la corte, entonces nos asustamos, si se va el rey, ¿a dónde vamos a parar nosotros? Entonces empezamos a confabular, a ver qué hacemos con la ley, pero de mientras le vamos presentando unas señoritas al rey, a ver si tiene suerte el rey y invoca, y de alguna manera va a tener un hijo varón y estamos todos salvados. Yo no soy muy de ir a la iglesia, creo un poco en los mandamientos y en eso, pero que Dios existe ha de existir, seguro que eso ha de pasar. ¿Por qué? Porque es cierto, tuvo descendencia, nuevamente descendencia el rey, pero fueron mujeres, con lo cual a Dios las cosas feas aparentemente no le gustan, con lo cual solamente quedó el hecho de violar la ley sálica y hacer heredar a una mujer. Hasta ahí estaría todo bien y parecería un programa de la televisión española de la monarquía. El tema es que Fernando tenía un hermano que se llamaba Carlos Isidro, que era el que legalmente tenía que heredar el trono, porque le correspondía ahí, y bueno, y eso da lugar a una situación de reclamo por el trono. ¿Qué tendrán que ver los vascos en esto? Aparentemente, don Carlos pasó por Euskal Herria y le dijo a los vascos que si lo acompañaban en estos reclamos, les iba a respetar las leyes viejas y los fueros. Las guerras carlistas van a abarcar todo el siglo XIX prácticamente. Las primeras terminan en 1836, más o menos por ahí, y ya va a haber acciones que van a perjudicar al pueblo vasco, porque en Madrid se va a votar una ley en la cual dice que se aceptan los pueblos de los vascos, siempre y cuando no atenten contra la unidad de España o contra la soberanía de España, con lo cual ya queda como una ley inferior. Las segundas carlistadas terminan en el año 1876. Los carlistas van a perder. Don Carlos con sus boinas rojas con chapelgorri se van para la zona de Francia, pero los vascos quedan aquí. Y ahí, de alguna manera, el pueblo vasco va a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque van a convertir a estas provincias de Golde en provincias españolas. Previamente, me olvidé decir, en la anterior carlistada, también según una ley en 1841, que se llama la ley parcionada, por la cual Navarra se separa de lo que es hoy Euskadi. Queda separada de Navarra. ¿Qué es convertirse en provincias españolas? Convertirse en provincias españolas implica que las aduanas que estaban en el Ebro se corren a la costa, con lo cual el Estado español avanza. Las instituciones vascas van a ser reemplazadas por otras. Hay que tirar dinero, como hace Cataluña, y por eso se queja Cataluña, hay que tirar dinero a Madrid. Y lo peor, hay que hacer el servicio militar en favor de España. 1876, lo vamos a dejar ahí y vamos a ver un poquito de las migraciones vascas y después retomamos en 1876. Los primeros vascos que llegan a América llegan con Colón, pero llegan a título personal. Los vascos nunca fueron conquistadores de ningún territorio, en nombre del Estado o en nombre del gobierno. Llegan con Colón, desembarcan en Centroamérica, dicen, bueno, hay que empezar a colonizar todo este territorio que no saben qué inmensidad tiene, y aparece una figura en la colonización que se llama los adelantados. Entre esos adelantados, en la colonización de América del Sur, tenemos algunos que son de apellido vasco, sobre todo la conquista del Perú, Pizarro y Aguirre. Hay una figura que se llama Aguirre, la ira de Dios,
cuando se va a conquistar el Imperio Incaico, porque es una civilización muy estructurada y es más difícil conquistar eso que otras tribus o otros aborígenes. Y en el caso de Argentina, también tenemos varios, pero el más famoso, el más representativo es Juan de Garay. Inclusive en la Argentina hay una fundación de Juan de Garay, de gente poco democrática, pero una fundación. Ha fundado la ciudad de Buenos Aires, o sea, es un ejemplo de esa presencia primera vasca. ¿Cómo repercute esa primera llegada de los vascos a América? Repercute en nuestro país, en lo que es la colectividad organizada hoy, en las provincias del norte, de Salta y Jujuy. La gente que vive en Salta y Jujuy, de apellido vasco, son gente de apellidos que están hace 500 años. Todos los demás vascos entraron por el Río de la Plata, menos estos del norte. ¿Qué pasó en la Argentina? Yo ya les dije, en 1810 primer gobierno patrio, 1816 la independencia, que ahora el 9 de julio cumplimos 200 años, y después hay que organizar el país. Y bueno, hoy el país, también de la Argentina, para organizar, fue problemático, porque había distintas ideas, y las ideas, en vez de discutirse en una mesa, como se debe discutir siempre, se discute con las armas. Y entonces hay un enfrentamiento entre unitarios, los que querían un gobierno centralista en Buenos Aires, que ya de hecho existía, y los federales que querían armar una república más federativa donde cada provincia tenga la misma importancia. En ese caso los argentinos, los futuros argentinos, parecen vascos porque estuvieron discutiendo 20 años para no llegar a ningún acuerdo, hasta que un señor de apellido vasco que se llama Urquiza invade la ciudad de Buenos Aires y dice que hay que dictar una constitución. Año 1852. Justo José de Urquiza, un vasco de la provincia de Entre Ríos. Pero ¿qué pasó antes con los vascos? La Argentina es un país que todos los productos que vende son productos de campo. En la época de la colonia era cuero, carne salada para los esclavos de Brasil y alguna cosa más, no mucho más. No el ganado en sí como ganado, sino lo que se utilizaba era el cuero, y el ganado que se mataba, que era semisalvaje, se utilizaba para comer en ese momento, pero no había uso. Pero ya en el año 1830, un poquito antes de la Constitución, este señor Urquiza, de la provincia de Entre Ríos, dice, 1830, 1840, dice, vamos a repartir la tierra, lo que sobraba en la Argentina era tierra. Vamos a repartir la tierra. Hace las famosas colonias, como si fueran todos pequeños caseríos, y un funcionario le dice, ¿y quién va a trabajar en la tierra? Y Urquiza le dice, los vascos. Indudablemente algo sabía porque se produce toda una inmigración, sobre todo de vascos y parlantes. Por eso hoy en esa provincia, que es la provincia de la Mesopotamia, donde se va para las cataratas del Iguazú, al lado oeste, es donde mayor apellidos de parlantes que encontramos hoy en el país. Nuestro país, durante todo el siglo XIX, siempre tuvo un comprador de nuestros productos que fue preferente, como se dice ahora, que fue Inglaterra. Y cuando hay un comprador preferente, el que compra elige no solamente el producto, sino que le pone el precio, entonces dice, hoy no queremos más de esto, queremos esto. Pasa hoy con los cereales y cereales. Lo cierto es que hacia 1850, prácticamente cuando se va a dictar la Constitución y la Argentina se convierte en un Estado federal, Inglaterra dice, no queremos carne. Las vacas eran de mala calidad, esa es la verdad, eran unas vacas que no tenían un cruzamiento con las nuevas razas, entonces no queremos carne. Necesitamos lana. Ellos habían hecho su revolución industrial y para las maquinarias, para hacer los tejidos, necesitaban lana. Y tal vez, si bien tenían muchísimas colonias, no alcanzaría la lana de todas las colonias para la actividad fabril. ¿Qué pasó entonces? El único puerto era el puerto de Buenos Aires, porque era un país semidesértico. La Patagonia prácticamente era una cosa inexistente para la Argentina. No se sabía ni quién había, por eso los ingleses en 1833 ocupan las Malvinas. ¿Quién va a estar pensando en las Malvinas en un país de 7.000 kilómetros de largo? Bueno, perdimos un pedacito, estaba con otros problemas. Lo cierto es que la provincia de Buenos Aires se va a llenar de ovejas. Y la pregunta nuevamente es, ¿quién va a cuidar esas ovejas? Y alguien dice, los vascos. Y se produce la migración vasca y también los irlandeses. Y ahí fueron estos vascos, que también fueron parte de los que fueron ocupando la tierra, como se entiende el Estado Nacional, que primero trabajaron para otros, que después tuvieron su pequeño rebaño, después tuvieron su gran rebaño, después un poquito de tierra, después 8.000 hectáreas, después 20.000 hectáreas, o sea, producto del trabajo, toda esa generación se fue enriqueciendo. El boom de la lana fue en el año 1866, después Inglaterra no quería más lana, quería otra vez
comprarle a la Argentina carne, con lo cual esas ovejas se van para el lado de la Patagonia, como se ve hoy, vuelven las vacas maltrechas y de alguna manera, ¿qué pasa aquí entonces? Los ingleses dicen, estas vacas son muy duras para comer esta carne, hay que mejorar el ganado y se produce lo que se llama la mestización del ganado con las marcas de ganado que había en Inglaterra, Hereford, Yorkshire, etc. Y aparece el frigorífico como una empresa, aparece el frigorífico y bueno, y ya de alguna manera la economía va por otro lado. Cuando se aprueba la Constitución, todos dijimos, bueno, ahora ya hay una Constitución, todos los argentinos estamos unidos, ya no nos peleamos más. Mentira. A los de Buenos Aires no les convenía una Constitución federal y el país se divide, por un lado Buenos Aires y por el otro lado el resto del país. Así van a estar entre 1854 y 1860. En el 60, en una pelea como había cuerpo a cuerpo en esa época, que no tuvo lugar porque hubo un arreglo, decidieron no pelearse más y organizar el país. Y a partir del año 62 empieza lo que se llama la historia argentina, las presidencias tradicionales. Con 3 presidentes, el primero Bartolomé Mitre, el segundo Domingo Faustino Sarmiento, que tiene mucho lugar en la educación en Argentina y el desarrollo pedagógico, y el tercero, otro militar de apellido Roca. Estos presidentes, que duraban 6 años según decía la Constitución, y no podían ser reelectos, tuvieron que resolver 3 problemas. El primer problema es crear un Estado. Se venían peleando desde el año 1820 en adelante. Cuando uno se pelea y destruye, no construye. No hay tiempo para construir. Entonces, ¿qué es crear el Estado? Oficinas públicas, hospitales, escuelas, etc. Segundo problema, ocupar el territorio nacional. Ocupar el territorio nacional y ocupar la Patagonia. ¿Por qué? Porque la hermana República de Chile ya reclamaba como propia toda la Patagonia. Entonces este señor Roca, que hoy se lo acusa mucho de haber hecho algún genocidio con los indios, estamos en el siglo XIX, que tal vez es cierto, también tuvo la idea magnífica de decir, es ahora o nunca, porque cuando se ocupa la Patagonia, Chile está peleando en el norte con Perú y Bolivia, que es cuando Bolivia pierde la salida al mar. Imagínense que no es como ahora, que las comunicaciones son por internet, por WhatsApp, y que se toma un avión con un ejército y va de Chile y vienen al sur. No, ahí ni se habrán enterado que ya la Patagonia estaba ocupada. Lo cierto es que se ocupó el territorio nacional. Y el presidente Sarmiento, que es el que desarrolló todo un sistema educativo, porque antes la educación estaba en manos de la iglesia, estos eran todos muy laicos, nada de cristianismo, el cura dentro de la iglesia que no moleste, eran todos masones, o sea, armemos un Estado liberal y que estos se ocupen de dar las hostias y de confesar a las personas, lo tenía muy claro. Entonces Sarmiento también había viajado por el mundo y decía, tenemos un país de 7.000 kilómetros y tenemos 2 millones de habitantes. ¿Qué hay que hacer? Hay que cobrar este país. Hoy son 41 millones. Imagínense, en los 2 millones estamos hablando en 1870. Por decir. Entonces, se va a aprobar en el Congreso de la Nación una política que nosotros llamamos política de Estado. Política de Estado cuando todos los partidos están de acuerdo, no como hay en Madrid, que parece que están todos en desacuerdo. Y van a seguir así por varios años. Pero bueno, de alguna manera se aprueba una ley de inmigración. 1876. Se aprueba una ley de inmigración en la Argentina. Esa ley posibilita que se formen compañías colonizadoras. Las compañías vienen aquí a Europa. El padre de la Constitución, me olvidé decir, también es un vasco de apellido Alberdi. Y de alguna manera, este señor Alberdi, cuando dicen hay que traer gente de Europa, dice traigamos ingleses. Y bueno, ustedes que bueno, traigamos ingleses, no hay ningún problema, pero uno le dice, el preámbulo de la Constitución dice que la Argentina es una nación y un Estado para todos aquellos que quieran venir en su mundo. Entonces, si traemos solamente ingleses, estamos contradiciendo la Constitución. Lo cierto es que las compañías colonizadoras fueron al norte y si bien los ingleses andarían mal, económicamente lo que fuera, ni por ahí querían ir a vivir a la Argentina. Entonces las pretensiones de estas compañías van a venir aquí, al centro de Europa y sur de Europa. Y aquí sí, hay problemas políticos, hay problemas económicos, hay en algunos lugares hay hambrunas, etcétera, etcétera. Más precisamente en Euskal Herria hay 2 temas, lo que comentaba yo y terminaron las guerras carlistas. Hay que hacer el servicio militar a favor de España, hay control de las instituciones españolas en este territorio, o sea, hay problemas. Y también hay otro tema de que ayuda, no hay más espacio para ocupar en Euskal Herria para hacer más caseríos. Y allí lo que sobra es la tierra. Entonces, de alguna manera,
tampoco es posible, por esta ley de mayorazgo. ¿Qué se hace con los hijos secundarios, como se los llama? ¿Qué pasaba entonces? Y ahí es donde viene mi amigo que me explica, el hombre de Vergara, cómo se solucionaba este problema. Son 10 hijos, o 9. Uno hereda el caserío, ¿no? Es así. Uno, una mujer, o quien padre diga, no hay problema, pero es uno. Solo uno para no dividir. Quedan 4 chicas. 2 son muy bonitas, pero muy bonitas. Esas se casan y van a otro caserío, no hay ningún problema. 2 son muy feas. Entonces, ¿qué hacemos con las feas? Al convento. Le digo que eran, don Vicente le digo que eran 4 varones. Dice, 2 le dan la cabeza, son muy inteligentes. Esos van al convento a estudiar, por eso termina estudiando de cura. Aparte me dice, en el convento siempre se come. Curas blancos, bueno. Puede haber crisis en el pueblo, pero en el convento siempre se come. Y le digo, don Vicente, ¿y los 2 que no les daba la cabeza? Dice, esos son los que venimos a Argentina, por eso el país está como está. Lo cierto es que, más allá de esta descripción gráfica de cómo funcionaba la cosa, no había otro lugar a donde ir. Y la Argentina, el Uruguay, Venezuela y algún Chile y algunos países más, era la posibilidad para todos estos vascos. Por eso yo decía al principio, mi abuelo en el año 1898, sabiendo que iba a ir a parar a Cuba, a hacer el servicio militar a favor de España, decidió también irse a la Argentina, donde funcionaban ya las redes familiares o las redes del pueblo. Ya había uno de tal pueblo en tal lugar y lo mandó a buscar, porque también eso hicieron los vascos. El que empezó con un poquito de unas ovejitas, después tenía muchas, después mucho campo, después un almacén de ramos general y no podía con todo. Y se dan los casos que casi siempre mandan a pedir gente del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque saben que viene. No van a llevar a uno que vaya de vago. Entonces dicen, mejor. Pero todas las etnias han hecho lo mismo. Los mallorquines en Córdoba también. Hay un pueblo que está prácticamente trasladado a Córdoba. Son todos del mismo pueblo y del mismo lugar. Lo cierto es entonces que la Argentina se convierte en una posibilidad ante las necesidades que hay en este país. Y ante esa necesidad, nosotros lo que vamos a ver es que se empieza a organizar la diáspora. Es el origen de la diáspora organizada. Porque aparecen los primeros centros vascos. Los que tienen 120, 130 años. El centro vasco más antiguo de la Argentina es el Laura Bat de Buenos Aires, que queda en la calle Belgrano y que es del año 1877. Laura Bat. Yo no sé qué era, pero 4 en 1. ¿Y los otros? ¿Los del otro lado de los Pirineos? No. Un día van los mal llamados franceses a pretender entrar y dicen, no, ustedes son franceses. ¿Qué hacen los muchachos? Hay dinero. A dos calles del centro vasco francés. Tan grande y tan importante como el Cabal. Hoy son 2 instituciones que ahí están tratando de sobrevivir con edificios que hay que mantener, que ya tienen su edad, con poca masa societaria. Bueno, nosotros en el caso del francés, que yo soy directivo ahí, más o menos andamos bien, pues si también esperamos que el gobierno va a la salud, ya tenemos puesto la llave y un cemento en la puerta. Pero lo cierto es que fíjense ustedes, la idea, los otros son franceses. Todos estos centros vascos, el de Bahía también es de esa época, el de Bahía Blanca, todos estos centros vascos se constituyen como centros de ayuda mutua, de socorro mutuo. ¿Para qué? Para ayudar al inmigrante. Cuando el inmigrante viene y no tiene ni un familiar, ni sabe dónde va a ir a trabajar, porque de alguna manera, cuando uno se pone a estudiar los temas de la inmigración, por empezar, son todos muy jóvenes. Y mujeres también. Y van, hay casos de historia de vascos que iban, el viaje es tan largo, es largo hoy en avión, son 12 horas, imagínense ustedes el barco, iban y ya los vascos cansados, y antes entraba al puerto de Montevideo, algunos se bajaron ahí, yo no tengo más, no quiero navegar más. Y algunos de alguna manera se vienen hasta Buenos Aires, y hay casos de familias que se han separado ahí, 3 primos o 3 hermanos y no se han visto nunca más. Esas son las cosas de la inmigración. Entonces hay gente que dice, yo creo que uno se fue a Montevideo, el otro a Buenos Aires y el otro se fue a Córdoba. Y sí, es posible. Y es posible que tengan contacto, que hubieran tenido, o es posible que no se hubieran visto nunca más. Lo cierto es que estos centros vascos se organizan para dar ayuda, y también en Argentina el Estado tiene un lugar que se llama el Hotel del Inmigrante, que si hay alguien está en internet, si hay alguien que se fue, puede ingresar, y están los barcos con quién llegó en cada barco, sabiendo el año. Es un dato importante para ustedes, lo puede hacer desde aquí con un ordenador.
Yo sé que mi bisabuelo se fue en el barco en el año 1878. ¿En qué barco? En fulano. Ahí está todo el pasaje que llegó a la Argentina en ese caso. Todavía funciona y ahí se hace ahora la fiesta de la emigración. Pero, avanzando la colectividad, en el año 1912 se funda un centro vasco en la ciudad de Rosario, que es una ciudad de la provincia de Santa Fe, y ahí ya cambia la cosa. ¿Cómo se llama el centro vasco? Zafira Tupanza. 7 números. ¿Qué pasó aquí? Han llegado las ideas del nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco de 1895 como partido de Servino Grana, y ya han llegado a la Argentina, con lo cual estos son nacionalistas, y estos de alguna manera están todos juntitos, que no se me vayan los Iparralde, que no se me vayan los navarros, y todos en casa estaremos mejor. ¿Cómo sigue avanzando esta diáspora? Bueno, hay una decena de centros vascos, hasta que ocurre una nueva migración. La nueva migración es posguerra civil española. Realmente América ha sido un lugar muy generoso en su conjunto, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay y demás países, porque realmente cuando termina la guerra civil, sobre todo para los vascos, que termina en el 37, un gobierno efímero de José Antonio Aguirre, de octubre del 36 hasta después del bombardeo de Guernica y la pérdida del cinturón de hierro, y bueno, primero el gobierno de exilio y después lo que pasó y después Antonia, y mejor no recordar, porque en Santonia pasó de todo. Pero bueno, lo cierto es que ante el avance de los usurpadores del poder republicano, o sea, los franquistas, la gente que tenía un compromiso político o cultural, lo mejor era marcharse. Y nuevamente América, de alguna manera, fue ese lugar. Y yo digo ahí, y agrego y le comento siempre a los chicos de las Euskalecheas, es el peor momento de Euskal Herria, sobre todo de Goalde. Los vascos quedan a la deriva, un poco en Iparralde y el resto en la diáspora. La diáspora se hace cargo de mantener las claves culturales de una nación sin Estado, que siempre está ocupada y con su cultura prohibida, su colonia prohibida, todas sus cosas prohibidas. Y Buenos Aires es un lugar de privilegio, en ese sentido, tanto por los inmigrantes vascos. La inmigración vasca hubo de todo, gente de a pie, gente ilustrada, gente política, o sea, era una inmigración policlasista y policultural también. Pero en Buenos Aires lo que se va a hacer para mantener esta cultura vasca y lo que se va a fundar una editorial, Pekín. Ahí aparecen los Irujos en escena, el hermano de Manuel Irujo, Andrés, que va a ser un poco de lo que va a llevar adelante esta tarea. Y después tuvo su baja después de la muerte de Andrés. La viuda es la que sigue un poco con el tema, pero ahora por suerte un sobrino, Javier Irujo, que está en Estados Unidos, ha retomado y ya hay 3 títulos nuevos, pero son 100 títulos sobre cultura vasca, en euskera y en castellano. Pekín. Buenos Aires era el lugar donde más se publicaba en euskera en esos años. Y todo el mundo decía, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ya volveremos, decían los inmigrantes. Ya volveremos, termina la guerra civil, empieza la Segunda Guerra Mundial. El gobierno vasco está en el exilio. Ustedes saben que el Enrique terminó en Alemania, en Berlín, porque si no hubiera pasado lo mismo, oculto con un pasaporte centroamericano. Si no hubiera pasado lo mismo que le pasó al presidente de Cataluña, para un preso sí, se lo dieron a los franquistas y lo fusilaron con un juicio sumarísimo de media hora. En ese sentido, una vez que José Antonio Aguirre recupera su identidad en Uruguay le da un pasaporte ahí a su mujer. Y bueno, y para la diáspora y para estos vascos, de alguna manera, eso es una especie de resurrección, porque yo pienso que ha sido uno de los 2 lehendakaris más queridos. José Antonio Aguirre, según cuenta la gente que ha ido allí y que ya es mayor y que escuchaba de sus padres, o sea, las visitas que hizo a la Argentina, ha sido un lehendakari muy querido. Lo cierto es que, bueno, la diáspora se ocupó de mantener todas estas claves culturales, incluida la euskera, la literatura, la cultura, las danzas, y se van a fundar nuevas casas vascas. Entonces uno dice, uy, en los años entre el 40 y el 50 se fundaron centros vascos. Uy, a todos los vascos se le dio por fundar una casa vasca. No, una decisión política del gobierno vasco del exilio. Ahí aparecen casas que hoy están cumpliendo 70-80 años, Tandil, Mar del Plata, La Plata. ¿Para qué? Para que esos inmigrantes que llegaran tuvieran un lugar común, un lugar que fuera lo más parecido a un caserío, donde adentro hubiera un ambiente de vasquismo y una forma de mitigar ese exilio político.
que los vecinos son políticos. Vez pasada en la Universidad PO, yo fui a un congreso de inmigración vasca que hemos organizado por la Universidad de La Plata y bueno, yo parecía un extranjero porque los que fueron del UPB llegaron tarde al congreso y yo al lado tenía un profesor que era español. Entonces cuando se abren las puertas, dice, ahí llegaron los españoles. Y yo diría así como diciendo, y los otros encantados que le digan españoles, pues son españolistas, comunistas o lo que sea. Y cuando venían las conclusiones del Congreso, la pretensión era poner que el único motivo de la inmigración había sido el hambre. El hambre también, las causas políticas sobre todo, y también hay una migración de niños, de gente que no tenía ningún problema y fue a América a hacer negocios para aumentar su patrimonio y volver aquí. Es el caso de la familia de Justo Gárate, otro patriota vasco que vivió en Tandil y en Mendoza una de sus hijas todavía vive, que es un médico brillante, fundador de la primera universidad vasca durante el gobierno de José Antonio Aguirre. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos que ver entonces de que se fundan estas casas vascas y que hay una decisión. Y en muchas tuvo que ver el clero vasco. En la provincia de Córdoba hay una ciudad que se llama Villa María, donde realmente los vascos se juntaban a comer y comían y bailaban y bebían y cantaban pero en la casa no lo hacían nunca y los padres trinitarios fueron los que le dijeron, mira, sería muy bueno hacer un centro vasco. Y en el caso de La Plata fue un poco más felinesco, porque había unos curas vascos capuchinos, que se llamaba Casiano de Guandaras, y los vascos iban a un parque todos los sábados, comían, bailaban, jugaban a la pelota, porque había un montón en ese espacio cerca de la ciudad de La Plata, etcétera, etcétera. El cura decía, ¿cómo le digo esto? Que no es el lugar y hay que hacer un centro vasco. Y un día, como siempre en los Calabria está mal el tiempo que llueve todos los días, un sábado fueron y estaba por llover. Entonces los vasquitos que habían hecho habían puesto una lona con unos paraguas. Y el cura, muy inteligente, dijo, esta es la mía. Y al cura le tenían miedo, los vascos, el padre, Pepicito, capuchino con una barba hasta la cintura. Entonces el cura, más malo que nunca, le dice, ¿qué es eso? Señalando la lona. Y los vasquitos le dicen, una carpa, padre. Le dice, los vascos no somos gitanos, hay que hacer un centro vasco. Y ahí fueron todos a construir las callecheas. Lo cierto es que esas callecheas sirvieron de alguna manera para mantener, mitigar sobre todo las cuestiones del exilio, mantener en esas casas y atesorar la cultura, porque con la cultura mucha no se recupera nunca más. Y nadie sabía hasta cuándo no se iba a poder volver. Y como todos sabemos en la historia, nadie podía calcular y pudo haber sido más o pudo haber sido menos, pero el señor Franco se murió en la cama. Así que hasta que no se murió el señor Franco en la cama, porque nadie lo mató, no se podía volver aquí. Y después se hizo un espacio de transición y después viene la Argentina. La última migración vasca a la Argentina es esa, pero la colectividad ya para ese momento tiene cerca de 40 casas vascas y una federación que las agrupa en el año 1955 que se llama FEBA, Federación de Entidades Vasco-Argentinas, que de alguna manera es la que reúne a todos y se trazan unas líneas gruesas de qué hacer en Melechera, qué hacer en la música, o sea, da algunas consignas para el año, etcétera, etcétera. Y hemos tenido otro fenómeno últimamente, en los años 80, y eso hay dos posturas. Cuando ya empieza a haber gobierno vasco, aquí la cosa se empieza a organizar un poco también con la diáspora. Entonces se vota una ley en el año 92, la ley 8 del año 92 en el Parlamento Vasco, por la cual se fijan todas las relaciones con la diáspora. Ahí se dice cómo se va a tratar el gobierno con los centros vascos, con las federaciones. Cada 4 años hay que hacer un congreso mundial vasco, que el último estado del señor Jepa, en una habitación viéndolo por televisión, otra habitación estaba el congreso, así que eran con salas intermedias. Así que cada 4 años hay que armar eso y a veces es una mala noticia que hay que armar el congreso, pues problemas. La gente habla, pregunta, no hay que caer en los argentinos aquí. Así que lo cierto es que la relación empieza y empieza a haber unas ayudas a la Euskaleche, que es una especie, no sería pero una especie de evolución a todo eso, porque el gobierno vasco en el exilio fue sostenido por la diáspora, económicamente también, eso hay que decirlo. Y hay un hecho, para que ustedes vean la importancia de lo vasco antes de avanzar con estas últimas casas vascas. Hay un hecho en el año 40, pleno exilio. Había terminado la guerra en el 39, imagínense, hasta Irún,
los franquistas. Había empezado la Segunda Guerra Mundial, casi hasta Iparralde, los nazis. En el medio, rurales. 2000 vascos que habían quedado ahí, exiliados, mal vestidos, sin documentos, con documentos. Se entera la gente de la diáspora, muchos de ellos ya vasco-argentinos, no nativos, y por esto de que el vasco en la Argentina es una cosa de peso, el vasco trabajador, la palabra de vasco, nada de andar firmando papelitos, desde que decir ovejas, y las nací ovejas, no sé si van a ser igual, pero en el siglo XIX y XX al principio era así. Entonces el vasco era muy prestigioso en la Argentina. Y casualmente en el año 40 había un presidente de apellido vasco, el presidente Roberto Marcelino Ortiz. Entonces, estos vascos que habían empezado con las ovejitas, el rebaño, un poquito de tierra, mucha tierra, manejaban prácticamente todo el comercio de hacienda en la Argentina. Estaban toda la sociedad rural. Entonces, la Argentina, que es lo que vende productos del campo, aparte de ser vascos, manejaban un lugar que era importante. Entonces lo van a ver Ortiz y dicen, miren, ahí en Iparralde o en la parte vasco francesa, para que la gente entendiera mejor, han quedado unos vasquitos. El día que se le ocurra a los alemanes seguir avanzando o cruzarse la frontera a Franco, los matan a todos. Entonces Ortiz dice, bueno, déjenme pensar, yo lo voy a pensar con mi gabinete y después yo voy a... Bueno, se reúnen y dicen, mire, la inmigración está cerrada, porque en la Argentina la inmigración se cerró a principios del siglo. Entre que se aprobó esa ley de 1876 hasta 1910, fueron 6 millones de personas en la Argentina. O sea, el proyecto fue bueno, entre ellos no. Entonces dice, bueno, lo que podemos hacer es un decreto. Un decreto de necesidad de urgencia sin pasar por el Parlamento en este caso. Bueno, se hace el decreto y cuando se hace el decreto se entera el embajador de España y va al Ministerio de Relaciones Exteriores con el decreto y le dice, ¿qué es esto? Hay que anular este decreto. Y el ministro agarra un librito chiquitito en un cajón y le dice, ¿sabe lo que es esto? Es la Constitución Argentina. Nosotros no somos españoles, acá hacemos lo que queremos. Y el embajador de España, que tenía mucha influencia en la Argentina, tuvo que volverse a la embajada. Se hicieron 2 decretos, por los 2 decretos toda esta gente fue a la Argentina. Y los vascos dieron fe por su buen reconocimiento en la Argentina que las personas que venían eran personas de trabajo. Y ellos mismos, a muchas de las personas que fueron esos 2000 últimos vascos que habían quedado en Iparralde, le daban trabajo en sus establecimientos agrícolas, o los ubicaban sus parientes, y fueron sin documentos. Nadie va de un país a otro. La mayoría fueron sin documentos. Una persona que está peleando la guerra no anda con el pasaporte como hasta yo, sino para la Guardia Civil. En ese sentido, ese fue un hecho también muy solidario desde la diáspora, y en algún sentido esas cosas se reconocen. Pero volviendo a los últimos centros vascos, porque hoy somos 100. Hoy el registro que tiene el gobierno vasco de la CAP son 200 centros vascos en el mundo. 100 están en la Argentina, así que es la mitad de la diáspora. Y aparecen estos centros, pero con una particularidad. Se forman centros vascos sin vascos nativos. ¿Qué pasa aquí? Hay 2 criterios. Como hay una partida de dinero para Argentina por Eucaricheas, los centros grandes dijeron, uy, ya llaman centros vascos, hay que repartir con más. Entonces usted dice, ¿cuál es? Estos forman centros vascos porque hay dinero. No, si no te interesa el dinero, tampoco recibas el que recibes. Lo donas y a otra cosa. Y para mí hay otra tesis. La Argentina es un país de crisis permanente. Hoy aquí hay una gran crisis, pero yo he venido mucho tiempo desde mi viaje en el tierra, porque he venido cuando esto era una gloria económica, y la gente te decía, ¿cómo pueden vivir ustedes en crisis? Bueno, me tocó en ese país, hubiera sido un día al lado y viviríamos mejor. Entonces los argentinos, en todas estas crisis recurrentes, yo digo, la gente empieza a preguntarse también por qué nos pasa esto. Más allá de los políticos, más allá de la economía, de lo que sea. Mucha gente mira para atrás y se reconoce, mirando para atrás, que tiene ese sentido. Y hay otro problema. Hay una generación que no está. Están los que fueron, que sabían qué pasaba aquí y por qué iban allí. Están los hijos que no saben nada porque no les transmitieron nada, en su mayoría, sobre todo los de campo. Yo tengo ahí un trabajito que le dejé a Hugo sobre los vascos de Gándara, que son
son vascos lecheros. Y cuando hacía las entrevistas me decían, estamos hablando del principio del siglo XX. Todos tenían su tambo de ordeñe y después habían armado los vascos una cooperativa lechera y cambiaban la leche a Buenos Aires por tren. Los domingos se juntaban en un campo a comer, los mayores aquí, en unas mesas aquí hablaban en euskera. Y los chicos que eran argentinos no les hablaban en euskera. Y alguna de las señoras entrevistadas, que ya tienen 80 y tantos años, me decía, alguna abuela no cumplía con lo pactado y por ahí nos cantaban alguna canción de cuna en euskera y eso, pero nada más. ¿Qué pasaba? No querían llevar a los de allí, a los que habían nacido allí, los problemas que había. Entonces uno me dice, y tampoco dice, hacían política, en 1900, tampoco hacían política. Me pongo a mirar el periódico del pueblo y eran vascos, supuestamente vascos campesinos, nada de libros, ni papeles, hay muchos analfabetos, casi todos los que fueron solo con el euskera, uno de los profesores que se llama allí. Me pongo a mirar el diario 1901, solicitada de los vascos, de un pueblo en el medio de la Pampa. Solicitada, ¿qué pedirán? ¿Por el precio de la leche? No, nos manifestamos en disconformidad al cumplirse el 25 aniversario de la pérdida del pueblo de Extraña. Política no, política sí. Y firmaban todos los partidos, pero a los hijos nada. Entonces esa generación de hijos no recibió el euskera, no recibió muchas cosas de la cultura, y son los nietos que son estos de las últimas euskalecheras, los que tienen que, digo yo, por decir algo, aprender a ser vascos. O sea, a mí mi papá nunca me dijo, ¿qué pasa en el País Vasco? Entonces, uno no sabía ni cómo era el mapa de Euskal Herria, si por ahí ha visto la Iturrina en algún lugar, y tuvimos que aprender cosas sobre cosas, aprender y transmitir. Estas últimas euskalecheras tienen esa generación de gente, nietos de vascos que por distintos motivos han abierto las 50 nuevas casas vascas que hay. En el caso del pueblo mío de La Prida, bueno, el pueblo cumplió 100 años, entonces dijeron, hay que poner un lugar, una mesa de cada colectividad. Pusieron los franceses, pusieron los españoles, pusieron los italianos, pusieron todos los demás. Y esto dijimos, ¿y si los vascos ponemos algo? ¿Y qué tenés? Y yo tengo una icorriña, que creo que era de no sé quién. Y yo un escudo familiar. ¿Y qué hacemos de comer? En medio de la Pampa. Empanadas de pescado, porque ahí lo que hay es carne, no pescado. Bueno, y se puso, y pasó la fiesta del centenario, y dijeron, ¿y si hacemos un centro vasco? Ahí está el centro vasco, ya tiene 25 para 26 años, pero hecho con vascos argentinos. Esa es la última que hay. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Entonces tenemos una colectividad con 100 centros vascos, al menos en la Argentina, una federación que de alguna manera los articula, si bien no puede meterse en la vida interna de los centros vascos. En la Argentina somos 4 millones de personas, se supone que el 10% tiene un apellido vasco, pero estas euskalecheras solo tienen 50.000 socios. Así que a 4 millones le restamos 50.000. ¿Cuánta gente hay afuera de la Euskalechea? Que algunos sabrán que son vascos y otros ni idea. Dos ejemplos doy. Hay un jugador de fútbol que se llama Bastías, que dicen el polaco. Hay un cantor de tango que se llama Goyeneche, que dicen el polaco. Será porque era rubio. Pero el tipo por ahí no sabe ni qué es vasco. Yo tenía un amigo que le decían el Tano Pasaya. Pasaya, pasaje. Bueno, ocurren esas cosas y hay gente que no sabe. Por eso muchas veces nosotros cuando vamos a las escuelas, con estos mismos comentarios, pedimos la lista y decimos, ¿quién es Aguirre? Y el chico dice, soy Aguirre. ¿Sabés que sos vasco? No sabía. Mandó a tu casa y decís, vasco. Hay una tarea. En la diáspora, en la Argentina serían 4 millones, más 2 millones en el resto del mundo que también estarían en la misma situación, comparado con los 3 millones que viven en el país. Es un reservorio importante. ¿Qué digo yo entonces? De que la diáspora vista desde aquí a veces es, yo creo que un bisabuelo se fue, no sé si a Montevideo, a Buenos Aires o a dónde, pero mi mamá ya me contaba que un abuelo de ella se fue, nada más. Otros más tendrán contactos, hoy están los medios para que las familias viajen, pero la mirada desde aquí es un poco esa, una imagen de algún momento del país donde la gente se tuvo que ir. ¿Cuál es la imagen de la diáspora?
somos los descendientes de los que vinieron. Y los que vinieron porque se tuvieron que ir, por razones políticas sobre todo. Con lo cual, ¿y por qué estás en la Casa Vasca? Y estamos en la Casa Vasca porque al abuelo le hubiera gustado que nosotros siguiéramos haciendo las cosas de su país de origen. Porque allí todo se hace en forma gratuita, o sea, la gente de las Escalechea, como aquí en la ciudad, nadie cobra, cotizan sus cuotas, hay que poner tiempo, hay que poner trabajo, etcétera, etcétera. Y después tenemos algunas fiestas que aglutinan a toda la colectividad. Hay una Semana Nacional Vasca que se hace en el 13 de octubre y noviembre. Este año fue en Macachín, que es un pueblito de La Pampa, de la provincia de La Pampa. Ahí se juntaron 1.400 personas que estuvieron una semana. Los últimos 3 días son los más intensos. El señor Queiroz estuvo también ahí, por eso me alcanzó el vino. Hay que decirlo también. Y para que vean cómo son los pampeanos, o los vascos pampeanos, comieron 1.400 el último día y sobraron 6 vaquillonas hechas, cocinadas. Así que había como 15, no sé cuántos animales habían hecho, y todos los días era comer, todos los días cantar, todos los días bailar, todos los días. Y se juntan, cada escalechea, los que tienen, llevan su cuerpo de baile, con lo cual en la plaza se pueden ver 20 cuerpos de baile o cuadros de baile bailando al mismo tiempo, y aparte se hace después en un teatro lo que es la velada, donde cada cuerpo de baile hace su baile particular. ¿Qué otra demostración masiva tienen los vascos? Ahora hay un sitio que se llama Buenos Aires Celebra. La ciudad de Buenos Aires viene 3 millones y alrededor de la ciudad vienen 15 millones de personas. El municipio, el ayuntamiento de Buenos Aires, a todas las colectividades les da un día, un domingo, en la Avenida de Mayo, que va entre el Congreso y la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno, y ahí, desde las 12 del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde, cada país demuestra sus cuestiones. Bueno, ¿qué se junta ahí en un día? Será en el mes de mayo ahora. 10.000, 15.000 personas que pueden disfrutar de la gastronomía vasca, de los bailes, de la música y de todo lo demás que se pueda hacer. Y también, de alguna manera, esas muestras dejan de ser un poco la exposición más pública hacia afuera de las escalecheas. Porque hay algunas escalecheas que también la gente dice, bueno, como una sociedad aquí somos los socios, los demás que pasen por la puerta, y si un día entran bien, pero no mucho tampoco. Es como yo digo, necesitamos una colectividad de puertas abiertas. Y hay que ir a un sitio que es fundamental por lo vasco, no solamente por lo cultural, sino también por las cuestiones políticas de nuestro país, que es la universidad. En ese sentido, en la Universidad de La Plata hay un lectorado de euskera que depende de Lechepare, y aquí envían al lector, y ahí participa gente de la universidad y gente de la comunidad para aprender euskera. Es el euskera para extranjeros del sistema AVE. Van despacito, pero yo digo, bueno, no importa, si tardan 2 años más para terminar el ciclo, no importa. Lo importante es que se sepa que en esta Universidad Nacional se enseña euskera. Porque también hay otra cuestión, o sea, los vascos no vamos con un avión por la Argentina haciendo lo que queremos. En la Argentina existe la embajada española, y existe la embajada francesa. Sobre todo la española tiene sus intereses económicos, tiene un canal de televisión, tiene la telefónica, tiene otras empresas y hace su lobby. Yo siempre digo, en la Universidad de La Plata, allá la educación es pública, ¿no? Y gratuita, o sea, no se paga para estudiar las carreras de grado. La Plata tiene 100.000 alumnos, imagínense ustedes, y nadie paga nada por estudiar. Entonces, a veces el presupuesto es escaso también. Cuando no hay ingresos de matrícula, el presupuesto es escaso. Y a veces la excusa es poner una matrícula para que haya más dinero, pero nosotros no nos ponemos, creemos que la educación tiene que ser pública y gratuita. Y yo siempre digo, un día va a venir, por suerte hay crisis en España, un día va a venir la Embajada de España y decir, yo dono a la universidad 3 millones de euros, pero estos bajitos que están acá haciendo ruido me lo sacan. No ha pasado y ahora vino la crisis, así que yo creo que Rajoy tiene otros problemas más allá que la Universidad de La Plata. Lo cierto es que también en esa misma universidad, la Facultad de Derecho, hemos armado una institución que es un observatorio de naciones sin Estado. Ahí estamos los vascos, los catalanes, los irlandeses, los kurdos, los saharauis, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos son algunos cursos abiertos a la facultad y a la comunidad, conferencias que se han tenido el Papa de Palestina, con alguna personalidad del pueblo, hemos tenido gente de Cataluña, ha estado el senador Tarrá, ha estado el presidente de la Izquierda Republicana. Entonces, bueno, y explicamos dentro de la comunidad universitaria y para fuera de la comunidad la problemática de nuestro país en estos días. Con lo cual, me parece a mí que, de alguna manera,
el estar en una universidad hace de que los vascos también, más allá de estar en una Eucaristía, que es lógico que todos sepan en la Eucaristía qué pasa, es invadir un poco el espacio público, porque hoy si no estás en el espacio público, el espacio que no se ocupa lo ocupa. ¿Cuál será el futuro de esta colectividad vasco-argentina? Bueno, algunos dicen que cuando no haya más vascos nativos la cosa decaerá. Puede ser, puede tener alguna razón. Yo a veces pienso que mejor sin vascos nativos, y que los vascos argentinos de alguna manera, hasta lo que se está viendo en las elecciones hoy, se lo van arreglando muy bien para mantener todos los valores y principios de este pueblo y los derechos políticos también con un poco más de ánimo. Lo cierto es que en 10 o 20 años más prácticamente todas las eucaristias van a estar en manos, si no se produce una migración, van a estar en manos de vasco-argentinos de tercera y cuarta generación, y conocerán eso lo que tendrán que dar testimonio ante el resto de los argentinos de quién es el pueblo vasco, cómo son los vascos, cuál es su historia, cuál es su actividad. Y lo interesante de todo esto es de que de alguna manera la colectividad funciona dentro de todo bien, con los pocos recursos que tiene o que genera, cada cual con su dinero en cada eucaristía, pero con una participación importante, y lo bueno es siempre ver si hay jóvenes, porque si hay jóvenes eso implica de que va a haber una renovación, y realmente los cuerpos de baile son un poco el reservorio de estas eucaristías hacia el futuro. ¿Qué es lo que faltaría, de acuerdo a mi percepción, de mirar un poco la diáspora desde aquí, desde allí? Faltaría un rol para la diáspora. Yo siempre digo, países como Irlanda, Israel, Armenia, antes de ser estados, sus diásporas cumplieron un rol muy importante como lobby de esos procesos políticos, ni que hablar los irlandeses y los judíos en Estados Unidos. Y en el caso de los irlandeses era contra Inglaterra, o sea, no era bajo un país cualquiera. Con lo cual yo creo que la diáspora vasco-argentina está ahí, como esperando alguna señal. Pero si vemos de aquí no hay una señal, la diáspora tampoco por ahí las crea. Y yo a veces digo, claro, ¿cómo va a haber una señal si vivimos en el país que vivimos, aquí en Euskal Herria, ¿no? Ya vemos lo que pasa, un día estamos más cerca de pedir por la independencia, otro día cambiamos para el derecho a decidir, que es un escalón menos, otro día va algún presidente de un partido importante del país de la Argentina y dice que sí, la independencia en poquitos años. Uno abre el diario después aquí a la semana y la misma persona dice no, en el 2020, 2030, si ocurrió el 2030, voy a decir el 2090. Entonces también de aquí tampoco hay una cuestión centralizada de decir, miren, el país va organizado o mancomunado en este proceso de independencia. De todas maneras, la diáspora se tiene que dar su lugar. En la diáspora hay mucha gente que da charlas como doy yo, pero habla de la historia del caserío, de las danzas, de la música, y está muy bien, pero hay que hablar de estas cuestiones también. Y previendo que la diáspora argentina ha tenido un rol importante, como he relatado hasta ahora, desde la época del franquismo, no debería ser una cosa que asombre a nadie de que hoy en día la diáspora tenga un rol de participación, de alguna manera, en esta situación que está pasando en el país. En ese sentido, y para terminar, decirles que mucha gente sigue de cerca lo que pasa en Euskal Herria, mucha gente, o no tanta, de esa, lee los diarios de Euskal Herria casi a diario. Hoy los medios están electrónicos para hacerlo. Mucha gente se preocupa por demostrar que es vasco y que es hijo de un pueblo y de una nación, y a mí me parece que eso es lo bueno a tener en cuenta. Yo solo espero a veces que aquí en Euskal Herria, nuestro país, pueda tomar un camino sin regreso hacia la independencia, y que la diáspora pueda ser un poco el motor en este mundo tan globalizado de dar testimonio de que vamos en el camino